Muy buenos días. Vamos a darle solución al problema 57. Le vamos a dar lectura. Este problema sí tiene algún nivel de complejidad. Observe que es el cálculo del límite. Cuando x se acerca a 1 por la derecha, vamos a colocar un punto ahí, por la derecha de la función logaritmo natural de x, y esta función está elevada a x menos 1. Notemos que la base es el logaritmo de x y que el exponente es también una función de la variable x. Justo hemos visto la dificultad que genera tener una función, vamos a escribirlo un poquito aquí a la derecha, siempre que usted tiene una función elevada a otra función g de x, lo estoy anotando aquí en la pantalla, entonces esto es una función que genera muchas complicaciones. La técnica que hemos venido usando desde que vemos algunas estrategias del cálculo es utilizar el logaritmo natural para poder utilizar una propiedad del logaritmo. Vamos a escribir aquí, propiedad, claramente de los logaritmos, que nos indica que si usted tiene cualquier logaritmo de m a la c con base a, esto va a ser igual a c logaritmo de m con base a. Notemos entonces que lo que está pasando es que el exponente yo lo puedo poner como coeficiente de ese logaritmo. Bien, entonces para poder utilizar estas dos características, vamos a primero escribir o auxiliarnos de la imagen y. Y es igual al límite cuando x se acerca a 1 por la derecha de la base logaritmo de x elevada a la x menos 1. Notemos que como queremos hacer uso de esta propiedad de los logaritmos, entonces necesitamos, por propiedades de la ecuación, aplicarlo. Voy a hacer en color rojo el logaritmo natural de todo el miembro de la izquierda, que es y, logaritmo natural de ese miembro de la izquierda, y vamos a aplicar el logaritmo natural a todo el miembro de la derecha. Notemos entonces que todo el miembro de la derecha sería el límite cuando x se acerca a 1 por la derecha del logaritmo natural de x elevado a la x menos 1. Ahora bien, sabemos por propiedades de límites que de hecho la función logaritmo natural podemos introducirla aquí y luego al final calcular el límite. Eso por propiedades de límite. Entonces tendríamos que aquí iremos escribiendo en la izquierda el logaritmo de y aquí vamos a escribir límite cuando x se acerca a 1 por la derecha de, notemos que vamos a introducir el logaritmo natural y nos quedaría logaritmo natural de la función logaritmo natural de x en la base elevada a la x menos 1. Cerramos el corchetes. Merece la pena notar por qué aplicar el logaritmo natural si ya en la base inicialmente había un logaritmo natural de x. O sea, quiero dejar claridad en que esta es una función f de x, notemos aquí, elevada a un exponente. Es decir, no es que usted tiene el logaritmo de un argumento y el argumento tiene un exponente. O sea, este exponente no es del argumento del logaritmo. Entonces, no es lo mismo escribir como base el logaritmo de x elevado a esto, a tener el logaritmo de x elevado acá. De hecho, lo voy a escribir, esa parte lo voy a escribir. Habría sido diferente si en nuestra función nosotros hubiésemos tenido el logaritmo natural de x elevado a la x menos 1. Es decir, si usted hubiese tenido esto, sí podría aplicar como propiedad del logaritmo que x menos 1 pasa como coeficiente del logaritmo, pero de hecho son dos cosas diferentes y eso es lo importante de poder identificar, que de hecho aquí, como indicaba, hay una función f de x, que es el logaritmo de x, como base, y hay una función en el exponente que es x menos 1. Entonces, esto no me permite aplicar propiedades, porque justo no se produce la propiedad. Los dejo que reflexionen eso con más detalle, pero es diferente esto que se plantea en nuestro límite a lo que tenemos escrito ahí arriba. En esto azul de aquí arriba, sí podríamos utilizar la propiedad de los logaritmos. Aquí no, porque no es justamente la forma de lo que nos indica en la propiedad. Bien, vamos a borrar esto porque solamente es gráfico. Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento que mi intención era bajar este exponente por propiedades del logaritmo. Note que este exponente es el exponente del argumento de este logaritmo. Entonces, por esta propiedad que he escrito en azul, x menos 1 pasa como coeficiente del logaritmo. Vamos a escribirlo ahorita. Vamos a escribirlo. Tendríamos entonces que permítame un ratito, logaritmo natural de y
es igual, eso lo vamos a ir escribiendo siempre, al límite cuando x se acerca a 1 por la derecha y aquí va a empezar el cambio. Lo voy a escribir en color rojo para que lo vea. X menos 1 baja como el coeficiente y luego escribiríamos el logaritmo de lo que quedó ahí. Notemos entonces que lo que quedó es logaritmo natural del logaritmo natural de x. Tratemos de comprender esto. Tendríamos entonces que x menos 1 baja como coeficiente del logaritmo porque x menos 1 era el exponente de este argumento. Muy bien, una vez que tenemos esto, notemos que ha sido para nosotros importante reescribirlo para calcular el límite. Ahora bien, hasta este momento, si nosotros evaluamos, vea que lo voy a hacer y luego lo voy a borrar, lo voy a ir escribiendo en verde. Si usted evalúa el límite y cuando encuentra x escribe 1, note que tendríamos 1 menos 1 por el logaritmo natural del logaritmo natural de 1. 1 menos 1 es 0 y aquí tendríamos el logaritmo natural de 1 es 0 y de hecho, el logaritmo natural de cero, si usted lo escribe en la calculadora, ahí dice no definido. Pero en cálculo nosotros tenemos que el logaritmo natural de cero es el infinito. Y usted dirá, ¿cómo sabe, profesora, que el logaritmo natural de cero es infinito? Justo porque si usted piensa en la función logaritmo natural es como esto. Entonces observe que el logaritmo natural de cero, como nos quedó aquí, justo cuando nos acercamos a cero se viene al infinito. Entonces, como es infinito, nos queda la forma indeterminada cero por el infinito. O sea, cuidado, vamos a caer en el error de creer que cero por el infinito es cero. Realmente esto es una forma indeterminada y como es una forma indeterminada, necesitamos pensar cómo calcular este límite. Ahora mismo no es posible. Vamos a borrar esta partecita porque lo verde solo es para que veamos que ahora mismo ese límite no se puede tratar. L'Hopital sería una buena opción, pero cuidado que recordemos que el L'Hopital lo aplicamos cuando usted tiene una función m de x en el numerador y una función z de x en el denominador. Estos solo son nombres de las funciones. No quiero usar f y g porque las usé en la parte de arriba en azul. Entonces usted puede aplicar el L'Hopital si derivamos el numerador y también derivamos el denominador, pero aquí no tenemos un numerador y un denominador. Entonces la pregunta es, ¿será que es posible con mi conocimiento de álgebra escribir esto de tal manera que yo pueda representarlo como una fracción? Y de hecho, déjenme decirles que sí, sí es posible hacer eso. Vamos a tratar de hacerlo en este momento. Primero, quiero que vean que para nosotros, lo voy a hacer con una simple X. Este argumento o artefacto matemático no lo he usado antes, pero espero que se entienda. Note que una simple X es lo mismo que 1 entre 1 sobre X. Observe, a X yo lo puedo escribir como 1 entre 1 sobre X. De hecho, 1 entre 1 sobre X no es nada más que el inverso multiplicativo. Y usted lo puede verificar, hay gente que le gusta escribir un unito y decir el producto de los extremos es X y el producto de los medios es 1, entonces eso es X. Lo cierto es que usted puede aprendérselo. Si yo sé que esto es cierto, entonces puedo hacer lo mismo con x menos 1. De hecho, yo puedo decir que x menos 1 es 1 entre 1 sobre x menos 1. ¿De acuerdo? X menos 1 es 1 entre 1 sobre x menos 1. Y de hecho, si usted pone el unito ahí, vea que justo 1 por x menos 1, el producto de los extremos, x menos 1, y los medios son unos, 1 por 1 es 1 en el denominador. Entonces uno puede aprenderse que puede escribir esto, y esto es un artefacto matemático, eh, lo puede escribir de esta forma. Entonces, si puedo hacer eso, note que puedo obtener entonces la forma de lo que yo necesito para L'Hopital. Entonces, vamos a escribir logaritmo natural de y es igual al límite cuando x se acerca a 1 por la derecha. Y note aquí entonces que vamos a poner corchetes para que se entienda. En el numerador quedaría el logaritmo natural del logaritmo de x y en el denominador tendríamos la función 1 entre, permítame acá, se me fue algo, aquí está, 1 entre x menos 1.
¿Por qué lo escribí así? Recuerde que aquí, donde tengo el punto rojo, estoy diciendo que x menos 1 es 1 entre 1 sobre x menos 1. Bueno, no olvide entonces que el coeficiente del logaritmo natural es un 1. Ahí está el primer 1, el numerador. 1 entre 1 sobre x menos 1. Y ya está escrito. Vamos a cerrar ahí. Si aún tiene algún grado de confusión, póngale pausa al video y trate de llegar a comprender qué es lo que estoy haciendo aquí. Ahora bien, una vez que tenemos esto, entonces sí podemos aplicar el proceso del L'Hopital. Y como se me está acabando la pizarra, me voy a pasar hacia acá. Vamos a cortar rapidito esto que tenemos acá. Y bueno, lo vamos a ir a escribir. Lo vamos a ir a escribir. Por efecto y porque falta algo en la pizarra. Ahorita lo voy a escribir. Lo que tenemos es que el logaritmo de y es igual al límite cuando x se acerca a 1 por la derecha de logaritmo natural de x entre 1 entre x menos 1. Y en este momento vamos a aplicar L'Hopital. Lo vamos a escribir en color verde ahí. Apliquemos L'Hopital. Apliquemos L'Hopital. Y notemos que al aplicar L'Hopital, lo que tenemos que hacer es derivar el numerador y derivar el denominador. Entonces, todo lo demás lo vamos escribiendo. Vamos acá. Entonces, tendríamos que el logaritmo natural de y es igual, eso del límite lo voy escribiendo cuando x se acerca a 1. Vamos a derivar ese numerador. Observe que la derivada del logaritmo natural de una función u cualquiera es una fracción. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí la fracción. Y en el denominador va la función u. Note que la función u, vamos a colocar un punto rojo ahí, la función u es logaritmo de x. Y la derivada de esta función, u' se coloca en el numerador. Recuerde que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bien, entonces aquí tengo la derivada del numerador. Vamos a escribir aquí entre, y esta otra derivada la voy a colocar en azul, la derivada del denominador. Pero para no hacer largo el proceso, miren, voy a tomar esto, que le he colocado un círculo azul, y de hecho ustedes saben que 1 entre x menos 1, yo lo puedo escribir como x menos 1 a la menos 1. Es decir, tomo el denominador, que tiene un exponente 1, y todo el denominador, como expresión algebraica x a la menos 1, pasa al numerador con exponente negativo. Entonces, imagínense usted que a mi conveniencia yo dije, esto está a la 1, y entonces nos quedaría ese 1 rojo que está ahí multiplicando, pero ese 1 no afecta en nada. Entonces necesitamos la derivada de esto. Entonces la derivada de esto, si usted ve, vamos a aplicar derivada con respecto a x, es la derivada de la potencia menos 1 por x menos 1. Escribo la base, le resto menos 1 menos 2 por la derivada interna que es 1. Entonces nos quedaría que esto es igual a negativo 1 entre x menos 1 al cuadrado. Note que entonces esto que tiene exponente negativo baja al denominador. Esta sería mi derivada. La vamos a escribir ahora mismo acá. Lo voy a escribir en azul para que usted lo vea. Sería 1 negativo entre x menos 1 al cuadrado. Entonces no olvide que todo esto es a lo que yo le quiero calcular el límite. Todo eso es a lo que yo quiero calcular el límite. Entonces aquí tenemos una división de fracciones. Bueno, de hecho hay una división aquí en el numerador y hay una división en el denominador. Voy a tratar de resolver la división de arriba primero para que no tengamos conflicto. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x se acerca a 1 por la derecha. Voy a hacer nada más esto que está aquí, donde está el punto rojo. 1 sobre x entre el logaritmo de x. Entonces, escribo la fracción del numerador tal cual e invierto la fracción del denominador. Note que este logaritmo de x tiene un hito ahí y al invertirlo me va a quedar como 1 entre el logaritmo de x. Estamos haciendo división de fracciones nada más. Eso no tiene que asustarlo porque esto no es cálculo. Escribimos 1 sobre x y abajo 1 entre el logaritmo de x. Lo invertimos para convertir esta división de fracciones en una multiplicación. En el denominador nos quedaría negativo 1 entre x menos 1 al cuadrado. Cerramos esto acá. Luego nos venimos. Logaritmo natural de y va a ser igual
al límite cuando x se acerca a 1 por la derecha. Vamos a hacer esa multiplicación que tenemos acá. Observe numerador por numerador, 1 por 1 es 1 y x por logaritmo natural de x es x logaritmo natural de x, todo entre menos 1 entre x menos 1 al cuadrado. Bien, ahí tenemos esto. Y otra vez, esto es una división de fracciones. Bueno, convirtamos la división en una multiplicación. Logaritmo natural de y va a ser igual al límite cuando x se acerca a 1 por la derecha. La fracción del numerador se escribe 1 entre x por logaritmo de x. Invertimos la fracción del denominador. Note que esta fracción es negativa, le voy a escribir el negativo. Es 1 entre x menos 1 al cuadrado, entonces la voy a escribir como x menos 1 al cuadrado sobre 1. Cerramos acá. Y ahora vamos a escribir logaritmo natural de y es igual al límite cuando x se acerca a 1. Y vamos a hacer la multiplicación de estas fracciones. 1 por x menos 1 al cuadrado, negativo, me va a quedar x menos 1 al cuadrado negativo. Sobre, en el denominador, note, x logaritmo natural de x por 1 es x logaritmo natural de x. En este momento tenemos que verificar si ya el límite es posible encontrarlo o calcularlo. Entonces notemos ahora mismo que al evaluar, vamos a colocarlo en verde aquí, vamos a evaluar, para ver si podemos calcular el límite. Tendríamos 1 menos 1 al cuadrado sobre, note, voy aquí, solo estoy evaluando, entre 1 logaritmo natural de 1. 1 menos 1 es 0, al cuadrado es 0, por el negativo es 0. Vea, logaritmo natural de 1 es 0, por 1 es 0. Seguimos teniendo una forma indeterminada. Y usted dirá, no hemos hecho nada hasta este momento. No, no, no es que no hemos hecho nada, es que el problema tiene alta demanda cognitiva. Entonces, lo que ahora mismo nos preguntamos es, ¿y qué debo hacer ahora? Bueno, recuerde que el último ejercicio que vimos en clase nos decía que si usted aplicaba el L'Hopital y seguía habiendo una forma indeterminada, aplicara nuevamente L'Hopital. Entonces, vamos a aplicar L'Hopital por segunda vez. Mira, aplicando L'Hopital. Y recuerde que esta es segunda vez, para que si quiere lleve un conteo, segunda vez. Vamos a aplicar L'Hopital y notemos entonces que aplicando L'Hopital, vamos a arreglar algo aquí un poquito, permítame, se me movió algo, ahí está. Vamos a aplicar L'Hopital y lo que en este momento sucede es que aplicar L'Hopital por segunda vez es deriva el numerador y deriva el denominador. Voy a escribir ahorita logaritmo natural de y. Voy a escribir el límite cuando x se acerca a 1 por la derecha y note que voy a hacer la derivada del numerador de manera rápida. Vamos a poner el punto rojo. Derivada de este, aquí hay un negativo. Como es una potencia, sería negativo 2 por x menos 1. Restamos un 1 al exponente, 2 menos 1, 1. Ya no voy a escribir el 1. Y la derivada del denominador. Note que el denominador es un producto, entonces tenemos que hacer la fórmula de producto. Derivada del primero, derivada de x es 1, por la segunda función que es logaritmo de x, más. Ahora, escriba x y derive el logaritmo natural de x. Recuerde que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Bien, entonces vamos a reescribirlo un poco más bonito. Note que entonces tenemos aquí que esto es el límite cuando x se acerca a 1 por la derecha. Y en el numerador tenemos negativo 2 por x menos 1. Y en el denominador tenemos logaritmo de x más, note aquí en este punto, el 1 ya no lo estoy escribiendo, logaritmo de x por 1 es logaritmo de x, y aquí x por 1 sobre x se cancela, esa x que tenemos se cancela y nos queda un unito. Y entonces eso sería. Ahora sí, evaluemos. Vamos a tratar de evaluar, tal vez ya se eliminó la forma indeterminada. Entonces recuerde que en la evaluación vamos a evaluar cada vez que encontremos x1. Sería entonces 1 menos 1 y abajo logaritmo natural de 1 más 1. Notemos que en el numerador 1 menos 1 es 0, 0 por 2 es 0, 0 en el numerador, logaritmo de 1 es 0, más 1 es 1. Ah, pero esto ya no es una forma indeterminada, es 0 entre 1.
Y 0 entre 1 nosotros lo conocemos. 0 entre 1 es 0. O sea que todo este límite, lo que acabamos de deducir en este momento es que todo este límite vale 0. El límite es 0. Pero recuerda que yo hice un pequeño cambio al inicio y ese pequeño cambio pues es muy valioso. Entonces estoy en la obligación de finalizar el proceso. Entonces no olvide que yo lo que tengo es que el logaritmo natural de y es igual a 0. Eso es lo que tengo. El logaritmo natural de y es igual a 0. Para despejar un logaritmo, ese logaritmo pasa de izquierda a derecha como una exponencial. Es decir, yo lo puedo poner aquí como e a la 0. O usted aplica exponencial en la izquierda, exponencial en la derecha, se absorbe el exponencial con el logaritmo natural por tener la misma base, queda y en la izquierda, y a la derecha queda e a la 0. Y e a la 0 lo conocemos. E a la 0 es 1. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Que inicialmente yo dije que y es todo este límite que está aquí, y acabo de descubrir que y es 1. Entonces regreso al inicio del problema y entonces todo ese límite que me pidieron calcular, ahorita le voy a poner un rectángulo verde, todo este límite que me pidieron calcular es igual a 1. Bien, todo ese límite es igual a 1. Ahora bien, habiendo hecho esto, ¿existe alguna manera de verificar que lo hemos hecho correctamente? Y les diré, sí, hay una manera. Voy a dejar de compartir ahorita y vamos a compartir desde el celular, que en el GeoGebra ya lo tengo hecho por cuestiones de tiempo, no lo voy a escribir, pero aquí está. Vamos a rotar un poquito para que lo vea mejor. Ahí está. Note que la función que tengo aquí, la acabo de escribir, es la función original. Ahí está. Ahí le puse una flechita. Es la gráfica de logaritmo de x como base elevado a la x menos 1. Muy bien. Y esta es la gráfica. Ahí está la gráfica. Recuerde que lo que ocupamos es el límite cuando x se acerca a 1 por la derecha. Curiosamente había un más, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nos dice aquí en el límite es, ok, necesitamos tomar valores cercanos a 1. Vea dónde está 1 aquí. Vamos a colocar otro color más visible. Entonces, usted puede tomar para este valor, observe su imagen, cercano a 0,6. Nos acercamos más por la derecha para este valor, observemos la imagen, 0,8. Nos acercamos mucho más a 1. Mire, tomo un valor mucho más cercano a 1. Y note las imágenes a quién se van acercando. La imagen pasó de este punto a este punto, a este punto. Y si nos acercamos más, voy a usar otro color, color amarillo aquí. Me acerco mucho más. Observe. Entonces note que ese límite justo es lo que acabamos de decir. El límite es 1. Esto es de una manera gráfica, utilizando el GeoGebra, entonces no nos queda duda que todo el proceso que hicimos fue un proceso correcto. Lo dejamos hasta ahí y les deseo que tengan ustedes un buen día.